Hola, yo soy Sandra, soy mamá de 2 niñas y te cuento un poco de mi historia para que entiendas de dónde surge este proyecto. Me hice mamá en el 2019 de Elisa, mi primera hija. Ella tiene actualmente 6 años y la verdad es que es una niña hermosa, amorosa, la mejor hermana. Sin embargo, al año decidí que queríamos una segunda hija o hijo. En ese momento no sabíamos que sería hija, pero estuvimos intentando ser padres por aproximadamente 1 año y medio. Las cosas no se daban y yo creí que seríamos una familia de 3. Sin embargo, en el 2021 nos dimos cuenta que estábamos embarazados. A las 2 semanas de darnos cuenta que estábamos embarazados, sufro un golpe profesional y en el trabajo en el que estaba en esa ocasión, me dicen: Sandra, mucho gusto, creo que hasta aquí terminó la relación. Y la verdad es que fue un golpe duro, fue un golpe difícil. En ese momento yo era el sostén constante de mi familia y al enfrentarme ante la situación de ya tener una hija y la segunda en camino, y sabiendo lo que cuestan y los gastos y mil cosas, pues se me cerró un poco el mundo y la verdad es que tuve que trabajar mucho en curar esta herida del rechazo que cualquiera nos puede generar. A las 2 semanas de haber perdido el trabajo, me tocaba hacerme el estudio de las 12 semanas del bebé, y en este estudio de las 12 semanas me sale un porcentaje de probabilidades de que me venía con síndrome de Down, debido a las medidas que hacen entre... Desconozco los términos médicos, pero tengo entendido que es entre la bolsa y la parte de atrás de la nuca de la bebé. Me sale con 17% de probabilidades, acudimos al doctor, le enseñamos la prueba y el doctor nos dice, pues bueno, las opciones son estas. Entre ellas está la opción de abortar. Mi esposo y yo, la verdad es que nunca lo consideramos, no estuvo en nuestro radar. Decidimos que ese no era el camino, pero había cosas que hacer, había 3 estudios que podíamos hacer para comprobar que si Emma venía o no venía con síndrome de Down. Una era quedarnos sin saber hasta el día que naciera, la otra hacernos un estudio de ADN, y fue la opción por la que yo me fui. Decidimos hacer un estudio de ADN, que es un estudio que te realizan en sangre, y se manda a estudios en Estados Unidos y regresan los resultados al cabo de 2 semanas. En este estudio, Emma venía con 95% de probabilidades de ser una niña con síndrome de Down. Así es que le envío el estudio al doctor, yo todavía un poco escéptica y queriendo no creer lo que estaba leyendo, y le pido al doctor que me llame. El doctor no me llama, me manda un WhatsApp y me dice claramente: la prueba está ahí, no hay nada que ver, no hay nada que pensar, tu hija viene con síndrome de Down. La verdad es que fue un WhatsApp muy doloroso y fue un golpe al cual no reaccioné muy bien. Creo que para todo esto el gran sostén y la gran persona que ha sabido controlar mis ansiedades y mis miedos ha sido mi esposo Fabio. Él tranquilamente me dijo: Sandra, no pasa nada, es nuestra hija, ¿no? Así es que decidimos continuar con el embarazo. Y activé un par de llamadas una vez que ya respiré profundo y me tranquilicé y dije, ok, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a buscar qué es lo que sigue, ¿no? Yo muy enojada con ese doctor, una de las llamadas que detono es escribirle a la doctora de mi hija Elisa para mandarle las pruebas. Ella al instante me respondió y me dijo y me cambió el mood, me tranquilizó y me bajó el miedo con una simple pregunta: ¿cómo estás? Lo importante es cómo estás. No importa si viene con síndrome, si no viene con síndrome, cómo estás tú, cómo está tu salud, cómo está la salud de tu bebé. En ese momento todo venía bien y de hecho todo el embarazo recorrió muy bien. Tuve la ventaja de tener embarazos muy fáciles, por así decirlo, en cuestión de salud. Nunca tuve náuseas, nunca tuve grandes molestias más que las ganas de dormir. Así es que me fue perfecto. Al esta doctora contestarme, volteo con Fabio y decido que esa llamada era un mensaje y el mensaje era claro: tenemos que regresar a Monterrey
Como contexto, nosotros vivíamos en Cancún en ese momento y creíamos que Cancún iba a ser por el resto de nuestras vidas. Sin embargo, así es la vida, caprichosa. Y uno propone y Dios dispone, y el lema llegar a nuestras vidas cambiaba todas nuestras expectativas de familia. Así es que decidimos agarrar nuestras cosas, viajar a Monterrey. Era una Navidad y venimos a buscar casa en Monterrey. Todo se acomodó, ya encontramos una casa y decidimos regresar a Cancún por nuestras cosas y venir a Monterrey. El camino en Monterrey, la verdad es que no fue nada fácil. Estuve buscando trabajo, pero obviamente yo era una mujer de 5 meses de embarazo y es difícil para cualquier empresa contratar a alguien al que sabes que en 3 meses va a pedirte una incapacidad, ¿no? Así es que económicamente estuvimos trabajando, vendiendo diferentes cosas que gracias a Dios llegaron a nuestro camino y eso nos ayudó a ir sobrellevando todos los gastos y todo lo que venía con el embarazo. Después de unos meses me di cuenta que todas estas pruebas que me estaba poniendo la vida solamente eran pruebas que me estaban preparando para la llegada de Emma. Emma vino cargada de transformación y de enseñanzas desde el día 1 que supimos de su existencia, ¿no? Así es que ha sido un viaje hermoso, ha sido un viaje de mucho crecimiento y hoy te lo quiero compartir porque seguramente por ahí hay alguien a quien le resuenen mis palabras. Algunas cosas me ha enseñado Emma que me gustaría compartir a lo largo de este proyecto. Y no solo Emma, también Elisa, porque el ser mamá me confrontó a lo más difícil de la maternidad, que es uno mismo. He entendido en estos 3 años o 6 años que tengo siendo mamá, que lo más difícil de ser mamá son nuestros traumas, nuestras formas, nuestros aprendizajes, porque creemos que la maternidad tiene que ser de cierta manera y la realidad es que no hay una manera correcta de ser mamá. Realmente lo que me mueve a mí como mamá es mi intuición y yo creo que tú, mamá, que me estás escuchando, seguramente entiendes esto que te cuento, pero este camino no ha sido fácil para mí, ha sido lleno de retos y de aprendizajes, pero ha sido un camino hermoso. Tiene esta dualidad que todo el mundo te cuenta de es lo peor, pero es lo mejor, es lo más bonito, es lo más hermoso. Y creo que yo no sería quien soy hoy si no fueran ellas parte de mi historia. Hoy agradezco que ellas hayan escogido ser parte de mi historia. Pero bueno, regresando al tema y regresando a mi experiencia y mi embarazo con Emma, mi embarazo transcurrió en tranquilidad. Realmente estuvimos viendo estudio tras estudio para asegurarnos que todo en Emma estuviera bien y sorprendentemente todos los estudios nos decían que Emma estaba bien. En mi mente pensaba que el que Emma tuviera síndrome de Down seguramente vendría con algún problema de corazón o algo incluso más complicado. Hoy lo digo con emoción y sabiendo que tengo en mis manos un milagro, y el milagro es que Emma está 100% sana. No nació con ningún problema adicional, solamente nació con síndrome de Down. La verdad es que los 9 meses del embarazo o las 38 semanas del embarazo las viví en el 5% de mi hija no tiene síndrome de Down y el examen podría tener un error. Y fui llevándolo día a día, pero he de confesar que muchas veces el miedo me ganó y me recuerdo en alguna ocasión sentada a la orilla de mi cama, llorando inconsolable. Estaba sola en esa ocasión y recuerdo haber llamado a mi mamá o a mi hermana diciéndole tengo miedo, no sé qué voy a hacer, no sé qué va a pasar, no sé por dónde voy a ir. Y en ese tiempo, pues bueno, dejé pasar la emoción. Y no había nada que hacer, había que continuar. Gracias a Dios estaba bien de salud. Cuando nace Emma, la veo en mis brazos y yo la veo perfecta. Los doctores me habían explicado de ciertos rasgos que se veían en los niños con síndrome de Down. Sin embargo, yo a Emma no le veía nada y la verdad es que incrédulamente por un instante pensé, Emma no tiene síndrome de Down. Sin embargo, vinieron los estudios, vinieron las pruebas, entre ellas el cariotipo, que es el estudio que te confirma una trisomía.
trisonomía, perdón. Y en este estudio, pues, estaba claro. Emma daba positivo a trisonomía 21 y Emma tenía síndrome de Down. Y era tan pequeña que quizás no tenía muchos rasgos, pero tenía síndrome de Down. Y ahí fue cuando yo entendí que en mis manos yo tenía un milagro, porque solamente 40% de los niños con síndrome de Down nacen sin ningún problema adicional. Y me di cuenta que éramos muy afortunados. El milagro de Emma era que ella estaba sana. Y hasta la fecha es una niña muy sana. Así es que somos afortunados en ese sentido. Pero pues no porque no tenga ninguna condición quiere decir que el camino no haya sido retador y de muchos aprendizajes. Y es parte de lo que quiero platicarles, no tanto el cómo atiende mi hija el síndrome de Down o cómo aprende mi hija del síndrome de Down o sus hitos o enseñanzas, sino más bien cómo lo he vivido yo, cómo lo ha vivido mi hija quizás, un poco mi esposo, porque de verdad que es el tener una persona con alguna condición, con cualquier tipo de condición, hace que el entorno familiar sea muy diferente, ¿no? Y creo que se habla poco de eso. Creo que hace mucha falta hablar desde lo que sentimos, de cómo lo vivimos, y a la vez hace falta tener instituciones y herramientas que den apoyo a todas las personas que vivimos con alguna persona con alguna condición. Este proyecto va enfocado a todas esas personas. Yo sé que el día de hoy Elisa, mi hija, está viviendo y creciendo el ser hermana desde una perspectiva muy diferente, porque su hermana tiene síndrome de Down. Y lo veo en sus ojos y lo veo en su frustración y lo veo cuando juega con otras niñas de la edad de Emma y cómo se le iluminan los ojos porque con otras niñas de 3 años puede jugar de manera diferente a como lo hace con Emma y puede jugar con sus juguetes ordenados sin que llegue un tormento como lo es Emma y llegue a tirar todos los juguetes y a veces no se pueda comunicar y eso la frustre y haga que sus reacciones sean un poco explosivas, por así decirlo, ¿no? Así es que Emma ha venido a enseñarnos y a hacer una enseñanza para toda la familia, a enseñarnos un camino muy diferente. Y para todo esto te cuento que el síndrome de Down para mí representaba muchas cosas que hoy me doy cuenta que no son la realidad. Creo que vivimos en una sociedad donde antes el síndrome de Down, hasta hace pocos años, el síndrome de Down era algo de lo cual teníamos que tener pena, ¿no? Y a lo cual no se debía de hablar. Y hoy me doy cuenta que el síndrome de Down no es más que una forma más de ser humano. Hoy me doy cuenta que el síndrome de Down, la única diferencia que hace entre mis hijas es que ellas aprendan de manera diferente y que necesitan procesos diferentes de aprendizaje. Sé que aún me falta mucho por conocer y mucho por aprender y muchos retos por llevar el síndrome de Down, pero creo que lo más importante es entender que los límites que yo tenía en mi cabeza del síndrome de Down, al pensar que mi hija sería una niña con pocas posibilidades, estaban en mi cabeza y que no estaban en mi hija. Que los límites, si yo se los transmitía, ella iba a crecer con inseguridades y sus hitos del desarrollo serían muchísimo más complicados. Hoy trato todos los días de darle a ella la confianza y de decirle, tú puedes, tú todo lo puedes, porque quiero que ella vaya entendiendo hasta dónde son sus límites. Y sí, muchas veces me da miedo y hasta agacho la cabeza porque es una niña muy intrépida, rezando porque a ella no le pase nada, pero si yo le transmito mi miedo a dejarla ser niña, creo que ella se va a limitar mucho. Entonces es uno de los primeros aprendizajes que ella me ha dado como hija y que lo he tratado de emplear con las dos. Con Elisa también tengo sus retos, no crean que no. También he aprendido que todos los niños vienen con ciertos retos y ciertas cosas y todos los niños en algún momento se enferman y en algún momento necesitan más de una mamá o de un papá en diferentes circunstancias de la vida. Pero creo que el tener un hijo con una condición hace que todos ampliemos nuestra
nuestra manera de ver el mundo, y es lo que yo te quisiera transmitir. Porque otra manera en que Emma me ha enseñado a lo largo de estos 3 años, y creo que eso me lo enseñó desde que ella estaba en mi panza, fue: Sandra, un día a la vez, no hay necesidad de preocuparse por qué va a pasar mañana. Y aunque es una enseñanza bien fácil de decir, pero bien difícil de aplicar, creo que es algo que he venido tratando de inculcarme todos los días. Y a veces no es fácil, a veces se me olvida y trato de controlar cosas que no están en mi control en ese momento. Pero luego veo hacia atrás y recuerdo, es un día a la vez, no tengo que preocuparme por lo que hoy no puedo atender. Así es que eso me da la paz y me da la calma de continuar. Y de continuar sobre todo en paz, continuar tranquila, de no continuar enojada, irritable, etcétera, etcétera, todo lo que puede venir de no vivir el ahorita y el presente. Pero bueno, Emma nació, con ella empezaron las terapias. Emma, si algo me dejaron muy claro es que el síndrome de Down dependía de qué tan buenas o malas serían las terapias. Así es que desde el día 1 empecé con la que en su momento me contaron que era la mejor terapeuta, y empezamos, eran terapias todos los días, 3 veces al día, muy cansado, pero bueno, poco a poco fuimos adaptándonos. Y otra enseñanza que tuve fue el decir, ok, esto es lo que dicen los terapeutas, esto es lo que dicen los doctores, esto es lo que exige el mundo, pero ¿qué es lo que funciona para mi familia? Y la verdad es que bajé un poco el ritmo y bajé un poco esta exigencia de decir, tengo que cumplir con lo que me dicen, porque la verdad es que no funcionaba con mi familia. Yo trabajo, mi esposo trabaja, tenemos otra hija, y dedicar 3 o 4 horas en su momento de nuestro tiempo a estar exclusivamente con Emma, él o yo, dando las terapias, la verdad es que nos era muy complicado y retador por todo lo que teníamos que atender, ¿no? Así es que entendí que el ritmo de mi hija iba a ser el ritmo en el que nuestra familia funcionara. Y así lo hemos hecho y así hemos continuado. Y para nuestra familia funciona que Emma tenga terapias en su momento, bueno, en el día de hoy de lenguaje, pero también nos da tiempo para que Emma todos los días salga y se divierta en mi parque y se canse y saque toda la energía que tiene. Así es que yo sé que ese es el camino que funciona para mí. Sin embargo, también entiendo que ese no es el camino que funciona para todos. Sé que hay otras mamás y otras familias donde la terapia es por sobre todas las cosas, y qué bueno, qué padre que se les funcione a sus tiempos y a su economía y a lo que tienen que dar como familia. Sin embargo, la mía no podía ser, y era una exigencia que nos estaba consumiendo, incluso a nivel matrimonio, ¿no? Porque era tanto lo que teníamos que hacer y tanto lo que teníamos que abordar que era dificilísimo cumplir las expectativas. Así es que me hice cargo de nuestra realidad. Junto con mi esposo establecimos acuerdos de cómo íbamos a llevar ciertas cosas, sobre todo de la relación. Y vamos día a día cumpliendo los retos, cumpliendo los compromisos, cumpliendo con las escuelas, con los trabajos y con los proyectos incluso personales como este. Y bueno, pues la verdad es que creo que este va a ser un video en el que solamente te doy un poco de la perspectiva que tengo yo de la vida y de qué busco. Busco llegar a todos con quien resuene mi contenido, a todas las familias que necesiten escuchar un mensaje de aliento, de decir, ok, no pasa nada, el miedo me carcome en estos momentos y quiero salir corriendo y quiero gritar y quiero hacer 1000 cosas, pero no puedo. ¿Qué creen? También se vale explotar y se vale sacar todas las emociones para entonces también estar bien. Y aquí estamos en este proyecto tratando de darle la vuelta y tratando de darle un propósito a las adversidades y a los retos de la vida, ¿no? Y para mí este proyecto es un propósito de vida, un propósito de el por qué Emma llegó a mi vida. Que aparte hoy entiendo que Emma llegó a mi vida porque siempre lo esperé así, siempre lo pensé así, y sin darme cuenta siempre lo pedí así.
Así es que eso será tema de otra conversación, pero si este contenido te gusta y este contenido resuena contigo, te invito a que me sigas. Y si tienes a alguien que crees que tenga una voz que pueda platicar conmigo y contarnos su historia de cómo ha sobrellevado cualquier tipo de condición, llámese un hijo, un síndrome, una hermana, o una nieta, una sobrina, porque incluso sé que el síndrome de Down ha cambiado hasta la forma de convivir con mi familia, ¿no? Y sé que la tía hoy piensa diferente, y sé que mi mamá hoy piensa diferente, y recuerdo haber visto el miedo no nada más en mí, sino también en ellos. Entonces creo que todos como sociedad nos tenemos que deconstruir y empezar a ver las cosas de manera diferente, y empezar a hablar de los temas que duelen y nos hacen vulnerables, para realmente llegar a ser una sociedad que incluye y incluye a todos. Así es que bienvenido a Sin Condiciones, y este es el primer capítulo. Espero de muchos.